Marco Palacios es uno de los más importantes analistas de la historia política del país. En su extensa obra ha rescatado elementos claves para entender la construcción del Estado colombiano. Su carrera académica lo ha llevado a ocupar importantes cargos. El más destacado quizás sea el de rector de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Chicago, Duke, Oxford y en la actualidad se desempeña como profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. ¿Por qué volver a plantear en el año 2010 una discusión sobre lo que se suponía la Ley 200 del 36 había resuelto en términos de propiedad agraria? Bueno, primero por lo más obvio me parece a mí, aun cuando a mucha gente no le puede parecer así tan obvio, porque el problema de la tierra no se ha resuelto en Colombia, es decir, ya pasamos una década, la primera del siglo XXI, y seguimos teniendo problemas de titularidad jurídica de la tierra muy parecidos a los de los años 30. Entonces me pareció que eso era importante. En segundo lugar, porque el problema tiene una enorme relevancia en la Colombia de ahora. Hay problemas muy complicados en relación, por ejemplo, que se muestran muy claramente con este proyecto de restitución de tierras a los campesinos que fueron despojados pues, en esta última ola de violencia, particularmente despojados por los paramilitares, no exclusivamente. Y en tercer lugar, porque lo que sí es evidente es un cambio muy grande en el mundo, en los últimos cuarto de siglo por lo menos, seguramente que mucho antes, pero somos conscientes más o menos desde los últimos 30 años, digamos así, sí ha habido cambios en la teoría, en los paradigmas sociales, en las ciencias sociales, en la filosofía política, que hacen plantear el mismo problema de una manera diferente a cuando yo, por ejemplo, cuando era joven, comencé a estudiar estas cosas. Entonces me pareció un reto formidable. Perdóneme, de hecho usted lo dice, cuando usted empezó a trabajar en estos temas, que era la década de los años 70, sí. Pues teníamos la Revolución Cubana, sí. La Revolución en Argelia y la independencia de Argelia, bueno, la China de Mao, que en ese momento se presentaba como un experimento político exitoso. ¿Qué contenidos o qué elementos del marco teórico, por decirlo de esa manera, cambian la interpretación del problema? Bueno, cambia fundamentalmente el hecho de que todavía por esa época, cuando se enfocaban estos problemas bajo el espectro de la Guerra Fría, yo creo que lo que subyacía a los dos bloques, desde puntos de vista diferentes, era una especie de teleología de la historia, como que todos íbamos a llegar al camino final. El camino final, pues en los Estados Unidos supongo que sería la democracia norteamericana y el sistema de capitalismo norteamericano, y en la Unión Soviética, pues el comunismo soviético con los chinos, pero que la humanidad marchaba inexorablemente a lo que unos y otros llamaban el progreso, ¿no? Evidentemente ya, digamos, hay mucha menos fe, llamemos así, en ese progreso unilineal, menos seguridad en que hay unas etapas que va recorriendo el ser humano, que el ascenso del hombre puede tener retrocesos, que no es tan sencillo como se suponía, y entonces sí se ha hecho muy problemático el papel, por ejemplo, de los campesinos y la política. Ya no es tan sencillo como en esa época, que bien era o algo que en la ideología norteamericana de la Alianza para el Progreso había que reformar, había que hacer unas reformas agrarias sustanciales para que ese campesinado no fuera a alimentar movimientos comunistas, o en la ideología, esto sí muy difícil, de los comunistas, que nunca, que tuvo problemas, el campesinado, pues como una clase arcaica, como una clase del pasado, digamos, pero de todas maneras una clase aliada fundamentalmente en lo que se llamaba
la revolución proletaria. Entonces en ambos casos había más seguridad, ya evidentemente no la hay. Permítame otra pregunta adicional, metodológica, por llamarlo de esa forma, antes de entrar al contenido del libro, y es, usted en este texto plantea un debate que en Colombia sigue siendo importante, que es el debate de la revisión de las fuentes. Sí. Y la dispersión de las fuentes de los que trabajan con comunidades campesinas. De hecho, alude a una serie de trabajos que de alguna manera, de una manera incluso indirecta, abordan el tema, como los de Alfredo Molano y otros trabajos parecidos, lo mismo de Orlando Falsborda. ¿Qué pasa con las fuentes? ¿Qué pasa con los archivos? Bueno, el primer problema con los campesinos para un historiador es que los campesinos, al menos los que yo estudié, todavía no están en lo que los historiadores llamarían la historia escrita. Es decir, nosotros los historiadores trabajamos con fuentes escritas, es una de las cosas que hacemos. Por supuesto que hay historia oral para cosas más recientes, para seres que están todavía vivos, que fueron testigos de una época pasada, y ahí se recurre más a su memoria, que hay que confrontar. Pero en estos campesinos, de hecho, los únicos testimonios que hay son escritos, y por lo tanto no hay ningún testimonio o muy pocos testimonios campesinos directos. Ese es un problema de limitación extraordinaria. Uno tiene que inferir, uno tiene que suponer, uno tiene a veces que hacer muchas conjeturas y mirar naturalmente más bien el lenguaje de los que los representaron. Para bien o para mal, ellos tuvieron distintos tipos de representantes, y ahí es el único, digamos, es la única evidencia desde el punto de vista escrito. Claro, hay testimonios, habría que mirar cosas como archivos judiciales, por ejemplo, pero esos archivos se conservan mal o no se conservan. En fin, es un gran problema, es un tremendo problema. ¿Por qué se concentra usted en la década de los 30? En especial me llama la atención que es la década del retorno de los liberales al poder, que además se supone tenían una gran capacidad para resolver el tema, pero cuando revisamos su texto, lo que uno descubre es que el gobierno de López Pumarejo se quedó altamente limitado frente a la posibilidad de resolver el tema agrario. Sí, bueno, en primer lugar, los años 30 es como se dice por allí, una manera de referirme básicamente a un periodo que va de 1925, más o menos, a 1945, más o menos ahí están, pero claro, los años 30, como usted ha dicho, tienen una gran centralidad en ese periodo, y particularmente los gobiernos de Olaya y sobre todo el gobierno de López. Hay una mitología, una mitografía, lo que usted quiera. Se cultiva mucho aquí, precisamente en la Universidad Nacional, por la ciudad universitaria de López. ¿Casi una geografía? Sí, absolutamente. Aquí hay eso en buena medida porque construyó la ciudad universitaria, lo cual es un logro enorme, pero la ciudad universitaria para las clases medias y con espíritu de clase media, por ejemplo, y para que las clases medias votaran por el Partido Liberal, naturalmente. Y eso sigue porque consiguió unas lealtades muy profundas en las clases medias. Pero, digamos, me concentro ahí porque ese es el momento en que los dos gobiernos liberales primeros, o sea, el de Olaya, que muchos consideran que no es exactamente liberal, y el de López, que es el paradigma pues, de la revolución liberal, trataron de resolver seriamente, o creyeron que resolvían seriamente el problema mediante una serie de reformas en la letra de la ley. En esa perspectiva, usted desmonta lo que se ha construido alrededor o lo que se ha pensado, que fue el impacto de la Ley 200 de 1936. ¿Cuáles son las principales fallas que usted encontró, digamos, a la hora de reconstruir la perspectiva jurídica, a la hora de reconstruir o buscar una documentación mucho más concreta frente al papel de los campesinos, frente al retomo de la tierra? ¿Qué elementos aparecen como problemáticos de esa ley? Bueno, mire, primero habría que ver el contexto. De hecho, lo que ocurre es que la movilización campesina estuvo muy circunscrita a Cundinamarca y el Tolima. Hubo algunas partes en la costa atlántica y en otras regiones del país, sin duda, pero fue un movimiento muy concentrado. La mayoría de los campesinos colombianos no se movilizaron. Entonces, eso cuenta para explicar en últimas por qué no sucedió nada fundamental. Digamos, la reforma agraria,
hubiera tenido sentido si se vincula, como al comienzo lo vincularon los políticos más lúcidos, creo yo, desde la perspectiva liberal, al tema de la reforma política, porque de lo que se trataba era que los campesinos fueran ciudadanos, ciudadanos iguales a cualquier miembro respetable de la clase media de Bogotá, por ejemplo, que tuvieran los mismos derechos, el mismo respeto, el mismo acceso a la ley y que se vieran con las mismas nociones generales, como uno vería, por ejemplo, un próspero abogado egresado de la Universidad Nacional de entonces, o un médico. Pero eso no ocurrió, en buena medida porque los campesinos, salvo estos que yo estudio, fueron realmente, conforme a muchos paradigmas, sí confirmaron el hecho de que son muy conservadores. Una vez poseedores o propietarios jurídicamente de la tierra, no se movilizaron. Entonces, ¿incluiría usted ahí los campesinos comunistas, los que llama usted, caracteriza como campesinos comunistas dentro del libro? No, ellos fueron los que se movilizaron, o sea, el Partido Comunista los movilizó, pero la gran paradoja que yo señalo ahí, la gran contradicción, si usted quiere, es que son campesinos comunistas de Código Civil, o sea, dos cosas completamente contrapuestas. El Código Civil entroniza la propiedad privada burguesa y la lleva probablemente a una de sus máximas expresiones ideológicas y jurídicas, y el comunismo precisamente lo que quiere es destruir la propiedad privada porque aliena al hombre, porque es la fuente básica de la explotación del hombre por el hombre, etc. Entonces tenemos esta paradoja. Ellos usaron el comunismo y la ideología comunista, y no creo que hubiera sido directamente de mala fe para ser propietarios de la tierra, y lo lograron. Usted plantea algo en el primer capítulo, es como que los campesinos buscaban hacerse ciudadanos, sí, a través del uso intenso del Código Civil. Sí, yo creo, claro, porque mejor dicho, en el Código Civil y en general en las constituciones liberales, y por eso hay el voto censitario, etcétera, ahí subyace una idea muy profunda, y es que el propietario es mejor ciudadano que los no propietarios. Entonces, sí, claro, uno es más completo como ciudadano si es propietario, por una serie de razones que explica la filosofía política liberal. Aunque usted desde el principio en el libro cita una frase del Levítico que ya nos deja un poco atónitos. Bueno, no, yo creo que también cito a John Stuart Mill en el sentido de que la tierra realmente, cuando se trata de la propiedad de la tierra, es un bien muy diferente a otros bienes. Es decir, la tierra es limitada, completamente limitada, y es la herencia del género humano. Un poco, si uno lleva esto a sus consecuencias reales, está en el Levítico: la tierra no puede ser de nadie, definitivamente. Entonces sí, está bien la idea de que la tierra puede ser de quien la trabaja, porque quien usa de ella para simplemente acumular poder político o acumular una riqueza al futuro, y deja a mucha gente sin el acceso a esa tierra, los deja al margen, pues realmente no tiene por qué realmente ser propietario. Los de los años 30, entonces me pareció que eso era importante. En segundo lugar, porque el problema tiene una enorme relevancia en la Colombia de ahora. Hay problemas muy complicados en relación, por ejemplo, que se muestran muy claramente con este proyecto de restitución de tierras a los campesinos que fueron despojados pues en esta última ola de violencia, particularmente despojados por los paramilitares, no exclusivamente. Y en tercer lugar, porque lo que sí es evidente es un cambio muy grande en el mundo, en los últimos cuarto de siglo por lo menos, seguramente que mucho antes, pero somos conscientes más o menos desde los últimos 30 años, digamos así, sí ha habido cambios en la teoría, en los paradigmas sociales, en las ciencias sociales, en la filosofía política, que hacen plantear el mismo problema de una manera a lo que unos y otros llamaban el progreso, ¿no?
Evidentemente ya, digamos, hay mucha más, menos fe, llamemos así, en ese progreso unilineal, menos seguridad en que hay unas etapas que va recorriendo el ser humano, que el ascenso del hombre puede tener retrocesos, que no es tan sencillo como se suponía, y entonces sí se ha hecho muy problemático el papel, por ejemplo, de los campesinos y la política. Ya no es tan sencillo como en esa época, que bien era o algo que en la ideología norteamericana de la Alianza para el Progreso había que reformar, había que hacer unas reformas agrarias sustanciales para que ese campesinado no fuera a alimentar movimientos comunistas, o en la ideología, esto sí muy difícil, de los comunistas, que nunca, que tuvo problemas, el campesinado, pues como una clase arcaica, como una clase del pasado, digamos, pero de todas maneras una clase aliada fundamentalmente en lo que se llamaba la revolución proletaria. Entonces en ambos casos había más seguridad, ya evidentemente no la hay. No la hay. Permítame otra pregunta adicional, metodológica, por llamarlo de esa forma, antes de entrar al contenido del libro, y es, usted en este texto plantea un debate que en Colombia sigue siendo importante, que es el debate de la revisión de las fuentes. Sí. Y la dispersión de las fuentes de los que trabajan con comunidades campesinas. De hecho, alude a una serie de trabajos que de alguna manera, de una manera incluso indirecta, abordan el tema, como los de Alfredo Molano y otros trabajos parecidos, lo mismo de Orlando Falsborda. ¿Qué pasa con las fuentes? ¿Qué pasa con los archivos? Bueno, el primer problema con los campesinos para un historiador es que los campesinos, al menos los que yo estudié, todavía no están en lo que los historiadores llamarían la historia escrita. Es decir, nosotros los historiadores trabajamos con fuentes escritas, es una de las cosas que hacemos. Por supuesto que hay historia oral para cosas más recientes, para seres que están todavía vivos, que fueron testigos de una época diferente a cuando yo, por ejemplo, cuando era joven, comencé a estudiar estas cosas. Entonces me pareció un reto formidable. Perdóneme, de hecho usted lo dice, cuando usted empezó a trabajar en estos temas, que era la década de los años 70, sí. Pues teníamos la Revolución Cubana, sí. La Revolución en Argelia, la independencia de Argelia, bueno, la China de Mao, que en ese momento se presentaba como un experimento político exitoso. ¿Qué contenidos o qué elementos del marco teórico, por decirlo de esa manera, cambian la interpretación del problema? Bueno, cambia fundamentalmente el hecho de que todavía por esa época, cuando se enfocaban estos problemas bajo el espectro de la Guerra Fría, yo creo que lo que subyacía a los dos bloques, desde puntos de vista diferentes, era una especie de teleología de la historia, como que todos íbamos a llegar al camino final. El camino final, pues en los Estados Unidos supongo que sería la democracia norteamericana y el sistema de capitalismo norteamericano, y en la Unión Soviética, pues el comunismo soviético con los chinos, pero que la humanidad marchaba inexorablemente. Marco Palacios es uno de los más importantes analistas de la historia política del país. En su extensa obra ha rescatado elementos claves para entender la construcción del Estado colombiano. Su carrera académica lo ha llevado a ocupar importantes cargos. El más destacado quizás sea el de rector de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Chicago, Duke, Oxford y en la actualidad se desempeña como profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. ¿Por qué volver a plantear en el año 2010 una discusión sobre lo que se suponía la Ley 200 del 36 había resuelto en términos de propiedad agraria? Bueno, primero por lo más obvio me parece a mí, aun cuando a mucha gente no le puede parecer así tan obvio, porque el problema de la tierra no se ha resuelto en Colombia, es decir, ya pasamos una década, la primera del siglo XXI, y seguimos teniendo problemas de titularidad jurídica de la tierra muy parecidos al